Ya, no vamos a entrar en discusiones, sino que de que murió, murió. Y de que resucitó, resucitó. Amén. Oramos. Señor, gracias por este momento, por esta oportunidad de poder hablar lo que registra el libro sagrado, que marca la historia y la base de nuestra fe. Señor, sin esta base, Señor, estamos perdidos. Sin esta base, Señor, no tiene sentido reunirse, no tiene sentido estudiar, no tiene sentido aprender si no hubiese sido por esa resurrección. Gracias, Dios, por demostrar tu poder y afirmarnos en tu verdad. En el nombre de Cristo. Amén. Yo no sé por qué pierde atractivo la enseñanza. Hay base bíblica. No es para todos la fe, dice el apóstol. Y la enseñanza debería ser para todos. No importa la repetición, hay que aprenderlo bien. Hay que aprenderlo bien y estar plenamente convencidos. Como ustedes saben, la resurrección, todos los 4 evangelios lo mencionan. Corintios, el apóstol lo menciona. Pero hoy vamos a ver la teología de Juan. La palabra teología quiere decir el estudio de Dios, o sea, teos, Dios, logia, conocimiento. Y esa es la teología de Juan, que le escribe a la iglesia. Y como vemos nosotros, solamente en el capítulo 20 menciona todo lo que abarca los 4 evangelios y la historia. En primer lugar, tenemos una evidencia, dice allí, evidencia de la resurrección de Cristo. Como dijimos a un principio, de que murió, murió, de que resucitó, resucitó. Evidencia, claro que hay evidencia, hay certeza, hubo demostraciones, hay seguridad de que Cristo resucitó. Hay 3 evidencias que nos menciona, 3 evidencias en nuestra clase. Primero, la tumba vacía. Segundo, Jesús aparece a María Magdalena. Tercero, Tomás ve y cree. O sea que yo creo que nosotros nos asemejamos a Tomás en muchas cosas. Si yo escogiera de los 3, pienso que Tomás es más asertivo, es más humano. O sea que él hasta no ver, dice, ya está, hay un refrán, ¿verdad? Hasta no ver, yo como Santo Tomás, hasta no ver, creer. Tenemos la verdad central. La verdad central dice que la fe cristiana se basa en la evidencia histórica de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La palabra Jesucristo lleva 2 nombres: Jesús y la unción, Cristo, Jesucristo. Ahí se fusionan dos términos. Enfoque, o sea, ¿cómo nos debemos enfocar? Examinar o examine, dice ahí, la evidencia o la prueba bíblica de la resurrección física de Jesús y crea en Él. Es el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, al decir es el Mesías, hermano, dijimos que Juan le escribe a los judíos, a la iglesia,
Él les da evidencia de que Jesús es el Mesías que ellos esperan y que ellos esperaban. Amén. El énfasis de evangelización o de evangelización. La gente debe creer que Jesús es el Señor resucitado para poder salvarse del pecado. Amén. La gente debe creer que Jesús es el Señor resucitado. Y nuestro enfoque decía de la resurrección física. Físico es el cuerpo. Entonces Jesús no resucita espiritualmente, como algunos lo quieren enseñar. Es una resurrección física. ¿Me estoy explicando? Sí, una resurrección física. Entonces es lo que dice nuestro enfoque. Y luego el énfasis nos dice que tenemos que creer que Jesús es el Señor resucitado para poder salvarse del pecado. Amén. No, amén. Versículo principal está en Juan 20:31. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el ungido. O sea, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjese que, como dijimos, que aquí le escribe Juan a los judíos. Dice, para que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Y ahí en la introducción nos habla dice ahí que alguien se acercó al pastor a preguntarle cuál de los eventos es mayor, la cruz o la tumba vacía. Bueno, dice la cruz, la respuesta sería que la cruz y la resurrección no pueden separarse sobre el estudio de Dios. Usted no puede estudiar a Dios sin el sufrimiento, sin la crucifixión y la resurrección. O sea que los dos son componentes para entender eso, o las dos cosas son importantes. Ahí nos habla que la crucifixión de Jesús fue atestiguada por historiadores del primer siglo. Menciona a varios: Luciano, Talo, algunos de los cuales también menciona directa o indirectamente su resurrección. Tácito, Josefo es el más prominente, el que lo conocemos. Muchos de nosotros tenemos libros de Josefo. Plinio, un joven, que hablan de la resurrección del Señor y hablan de eso. Y teológicamente la muerte de Jesucristo es la base de nuestra justificación. Dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén. O sea, no hay redención o remisión. Amén. También santificación, nos habla de Romanos 6, en donde le podemos leer, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea que nosotros que creemos en Cristo, eso es lo que nos cuesta trabajo, nosotros crucificar el hombre viejo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, y las cosas viejas pasaron, o sea, muere. Y el verso 11 también dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
La santificación es un proceso. Tiene que ir poco a poco escalando la santificación. No se da de un momento a otro, porque quedan costumbres que uno todavía no deja. Poco a poco. Yo conocí en Norte Carolina a un muchacho, pero bien gozoso en las cosas de Dios, y fuimos a un ¿cómo se llama? Una cruzada de Benny Hinn. Y wow, tantas cosas, y él se gozaba, yo nomás lo veía. Yo no soy muy emocionalista, yo nomás lo estoy observando. Y cuando salimos, pasamos a cargar gasolina, y yo lo vi que corrió para atrás de la gasolinería, detrás del edificio, y lo seguí. ¿Por qué corrió? Si los baños están adentro o algo. No, agarró un cigarro y fumé, pero rápido. No, fumaba delante de los demás, pero se escondía. O sea, y yo no dudo que ya había aceptado al Señor, porque él se gozaba, pero todavía tenía algo que ir aprendiendo a dejar, y no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu del Señor. Amén. Hay algunas cosas que ya sabemos que son malas, pero no se nos puede quitar, y nosotros debemos de procurar morir para el mundo. Por eso dice: consideraos muertos. Considérese muerto. Entonces la resurrección asegura que la palabra de Dios es verdadera, dice nuestra clase. Y nos manda 1 Corintios 15:15, dice, y somos, dice 2 Corintios 15:15, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios y que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, si nosotros estamos testificando que Cristo resucitó y si no resucitó, entonces somos hallados falsos testigos. Pero si ustedes leen el verso 13 y el verso 14, dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y aún estamos en pecado, pero Cristo resucitó. Amén. Y Gálatas 2:20, que dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y luego Pedro nos dice que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Y luego Hebreos dice que si Cristo no resucitó, pues entonces no somos hijos de Dios, somos bastardos. Pero como resucitó, somos hijos de Dios, y hay corrección para nosotros. Tenemos que corregir varias cosas y muchas cosas. Qué bueno es Dios. Amén. Vamos a la tumba vacía. Desde el momento de la tumba vacía, hermano, pues ya estamos hablando de algo evidencial, algo fuerte. El descubrimiento de quién? De María, dice ahí. Y están los versos 1 y 2. Estamos en Juan capítulo 20. Empezamos diciendo de qué libro vamos a hablar hoy, y que varios libros hablan de esto, pero hoy estudiamos, nuestra clase está basado en Juan 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Acuérdense que la piedra era muy grande. Era grande, y una de las preocupaciones de ellas era quién iba a mover la piedra. O sea que para una mujer era demasiado pesado. Entonces, ¿quién nos ayudaría? En otra parte dice las mujeres. Dice, entonces corrió y fue ¿dónde vamos? Oh, sí, vio quitada la piedra del sepulcro.
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba, Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Todos los evangelios registran la resurrección de Cristo, el suceso. Eso estábamos diciendo hace un momento. Y aquí estamos viendo todos los evangelios que mencionan la resurrección. Esto no es un accidente, dice nuestra clase. El énfasis está en los nuevos comienzos y la novedad asociada con la obra expiatoria de Jesús y todo lo que representa. Ya hablamos de eso, lo que representa la resurrección del Señor. Dijimos que estamos en mentiras si Jesús no hubiese resucitado. Pero Él resucitó y bendito el Dios que resucitó. María Magdalena, de la ciudad de Magdala, dice, se dirigió a la tumba temprano, probablemente entre las 3 a las 6 de la mañana, dice ahí un probable. No está asegurando que fue esa hora. Porque hay otros comentarios que dicen de mañana es saliendo el sol. Y alguna parte, un libro de uno de los evangelios dice saliendo el sol, siendo aún oscuro. Amén. Juan 21. Juan no menciona a otras mujeres, sin embargo, vea la palabra sabemos, que en el verso 2, vea también Marcos 16:1 en adelante. Probablemente porque las otras no vieron al Señor resucitado. En medio de la oscuridad vio la piedra removida de la tumba, pero no encontró en la tumba. No entró, en la tumba. Quitada, dice, lleva consigo la idea levantada. No él, fue rodada, como en otra parte dice. ¿Qué esperaríamos? ¿Estoy bien? ¿Qué esperaríamos ver? Mateo 28:2. Juan enfatiza de poder con el que se movió la piedra. Hermanos, esa piedra era pesada, muy pesada. Y aparte de eso, aparte de pesada, tenía el sello de Roma. Y un sello de Roma, hermano, era un delito federal de que alguien moviera esa piedra. No me acuerdo en qué evangelio se menciona que el ángel estaba sentado sobre la piedra. O sea, como mi maestro de teología sistemática era un maestro jocoso que antes de explicarle primero se ríe y se ríe y se ríe. Y uno ya se aburrió como estudiante de estar escuchándolo reírse. Y ahora tanto se ríe. Y entonces ya explica. Dice, imagínense, Roma con su sello inviolable y todo. Y viene un ángel y quita la piedra y todavía se siente en ella, dice. Ya me imagino a los romanos cómo se han de haber sentido, dice. Y se ríe, pero hermanos, un sello es para respetar. Y hay muchas cosas, por ejemplo, nuestros documentos, si no tienen sello, no tienen validez. Amén. Usted haga un papel donde usted se casa con alguien y sin el sello de la autoridad no vale. Usted compre algo y sin ningún sello no vale. Entonces el sello que estaba puesto en el sepulcro valía mucho, pero para el Señor, el Señor, que Él es el dador de la ley, ¿qué rompe una ley? Otra ley.
otra ley. Sí, porque cualquier otra persona no lo puede hacer, pero otra ley sí puede romper una ley. Juan enfatiza el poder con el que se movió la piedra. María se dirigió apresuradamente a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Pedro fue uno de los 3 que fueron llamados apóstoles columna, junto con Santiago y Juan, que a menudo acompañaba a Jesús en ocasiones especiales. Ahí nos dice ver Marcos 5:37. El discípulo a quien Jesús amaba, ver Juan 13:23. Nosotros sabemos de antemano que es Juan. ¿Ustedes se acuerdan que Juan era el que se sentaba junto al Señor? Y se recostaba, amén, se recostaba Juan en el pecho del maestro. Pero eso tiene una enseñanza. ¿Usted sabía que tiene una enseñanza? ¿Por qué Juan estaba tan cerca del corazón del Señor? Una ocasión, el Señor Jesús dijo algo y que los discípulos no entendieron y le dijeron a Juan que le preguntara a él. Ellos no se atrevían a preguntarle al maestro. Pregúntale tú. Y Juan le preguntó al Señor, dice porque el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y ellos empezaron a decir, ¿seré yo? Entonces dice que se acercó a alguien y le dijo a Juan, pregúntale. Y Juan le pregunta al Señor Jesús, y Jesús dice, el que moje su pan dentro de mi plato, ese es el que me va a entregar. O sea, ya le sacó una verdad al Señor. Pero la enseñanza es que el que está más cerca de Jesús conoce los secretos de Jesús. ¿Cuál es la enseñanza de esa? Que el que se acerca a Jesús, el que se acerca más a Jesús, conoce más los secretos de Jesús. Por ejemplo, yo soñaba con ser el chofer del obispo o de algún obispo. ¿Por qué? Porque uno conoce la problemática del pastoral, de la pastoral. Uno conoce los problemas de las iglesias. ¿Y cómo? Por andando con el obispo. Usted conoce todo, cómo lo hace, cómo lo otro. Es como un pastor que era muy famoso en su predicación y en sus enseñanzas. Y tenía chofer. Y un día estaba cansado y le invitaron a dar una conferencia sobre la santidad de los jóvenes. Y el pastor fue con su chofer. Pero le dijo, ¿sabes qué? Da la conferencia tú, dice, porque yo estoy muy cansado. Llego ya cuando termine la conferencia, yo entro ahí. Y el chofer dio la conferencia. No conocían al pastor invitado, pensaban que era él. Dio la conferencia que todo el mundo quedó contento. El problema fue que cuando le empezaron a hacer preguntas, ¿me está escuchando? ¿Me estoy explicando? Que cuando le empezaron a hacer preguntas, ya ahí está el problema. Pero en una de esas que ya no sabía qué contestar, él dijo, pero esa pregunta es fácil, hasta mi chofer lo contesta. Y el chofer, que era el verdadero conferencista, contestó la pregunta. Pero realmente el chofer ya se le había atorado el asunto, pero dice, eso está tan fácil que hasta mi chofer lo contesta.
pero realmente el que contestó la pregunta era el chofer. Entonces, estar con Cristo, estar cerca de Cristo, es conocer todo lo que se relaciona con Cristo. Y Juan, el discípulo amado, era el que se acercaba y se recostaba en el pecho del Señor. Y Él es el que escribe el libro. Y Él nos está hablando en esta noche, Juan, en su escrito, pues. Y Él habla sobre ese asunto se habla del discípulo amado y es Él. Amén. María contó su descubrimiento de la tumba vacía en un lenguaje que reveló su profunda preocupación. Normalmente cuando se sepultaba un cuerpo de mis ojos ya no los ve. Cuando se sepultaba un cuerpo de una tumba dentro de una cueva o sepulcro, el cadáver yacía sobre una losa durante aproximadamente un año. Después de esto, todo lo que quedaba eran los huesos. Pero aquí está hablando de una tumba común. Eso todavía existe. Si usted compra una tumba para enterrar a alguien, y pasan los años y usted lo pueden llevar ahí también. Tiene recovecos ahí donde lo acomodan los huesos o el muerto. Pero acuérdese que la tumba del Señor era virgen. ¿Quién lo donó? José de Arimatea. José de Arimatea fue el que regaló y le dio la tumba al Señor. Pero probablemente también ya lo había hecho con esa intención de algún día enterrarse él allí o guardarse él allí. Bueno, eso puede ser una probabilidad. Pero así era, sí. Después de esto dice todo lo que quedaban eran huesos y luego se colocarían en una pequeña caja o de osario de huesos. Bueno, los cadáveres en la tierra, pero era menos común. Ahora entra ya algo importante. El robo de tumbas era muy común. Y esta puede ser la fuente de ansiedad de María. ¿Por qué estaba ansiosa? ¿Por qué estaba preocupada? Porque era común el robo de tumbas, se robaban. Es posible que mujeres pensarían que los líderes judíos habían quitado el cuerpo de Jesús, tal vez para negar sus enseñanzas y humillar a sus seguidores. Ahí surgen unas preguntas. ¿Por qué cree que María vino al sepulcro tan temprano? Bueno, sería la respuesta de lo que está diciendo ahí, una ansiedad, una preocupación de que no se vayan a llevar el cuerpo del Señor para hacer argumentos válidos. Al punto B, descubriendo el otro discípulo. El otro discípulo es Pedro, y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Ahí tenemos algunas cosas de Pedro. Juan, corre más rápido Juan porque es más joven. Y uno como viejo no se siente uno viejo, pero ya está uno viejo, ya no le responde uno los pies igual. Juan era más joven y llegó primero.
Pero también la narración dice que llegó primero y se fijó solamente. Y Pedro se metió al sepulcro. Amén. Pedro no solamente se fija, él se mete al sepulcro y luego ve la ordenación de cómo está el sudario, o sea que alguien que se levantó, que acomodó, era raro. Ya voy pasando hasta el descubrimiento de Pedro, que ve los lienzos acomodados. Y un ladrón no acomoda las cosas. ¿Ustedes creen que un ladrón entra a robar y deja todo acomodadito? Si encuentra ropa desdoblada, la dobla bien. No. Y Pedro ve que el lienzo del Señor, el sudario, está bien acomodado. Entonces Pedro tiene otra visión. Y son visiones diferentes que ellos observan o que se pueden observar. Para eso es necesario ser bien observador, y lo que no tiene la persona es observar y ser bien analítico, analizar. Y Juan es un joven, él ve y se fija y asunto y bueno, le preocupa y todo, pero no analiza, no se fija de cómo está el sepulcro, por qué está ordenado. Entonces sí se vio que alguien tuvo el tiempo de levantarse y acomodar todas las cosas. Bendito sea el Señor, amén. Voy hasta la siguiente parte, donde ya casi el punto 2. Dice, esto nuevamente confirma que ni los ladrones que hubieran robado la ropa, que se hubieran robado la ropa, los ladrones, ni los que movían un cuerpo se habrían tomado el tiempo para dejar todo ordenado. Entonces dice ahí, el discípulo amado Juan, sacudiéndose su timidez o temor, también entró, vio y creyó. La pregunta es, ¿en qué creyó? Cuando dice esto, sacudiéndose su timidez, es increíble, hermanos, que entre nosotros, entre nosotros, algunos le tienen miedo al muerto. Si alguien ya se murió, aunque era un buen amigo y todo, no lo quieren ni ver, mucho menos ponerle la mano. Si lo único que tienen los muertos es que están bien fríos. Y Juan, entonces aquí podemos comprender a Juan. Sí, está bien que es el Señor Jesús, pero si está muerto, si ya se murió, no. Yo no entro, pero Pedro, ya más viejo, entra, se checa, cerciora, ve, analiza, piensa. Entonces el otro ya después ve, entonces cree, empieza a creer. Todo eso son detalles que ocurren en el ser humano. Yo ahora, con mi experiencia pastoral, perdí el temor a la muerte por mi papá se murió. Luego me dijeron, ¿quién va a ir a reconocer el cuerpo? Reconocer. Y yo fui, dije yo, a ver si lo reconozco. ¿Cómo no lo voy a reconocer si era él? ¿Cómo no? Ya se me olvidó el temor. No, tampoco los abrazo, ¿verdad? Desde luego, pero sí me pongo ahí junto a ellos, comprendo que ya ellos ya no están, ya está el cuerpo nada más. Entonces Juan tiene su razón, al tener quizás tuvo temor, no sabemos si quizás no creyó, pero simplemente la Escritura dice que entonces creyó. Amén. Jesús se aparece a María Magdalena, un encuentro de María con los ángeles. Dice el texto, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba
se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ese texto lo sabemos, ¿verdad? Los discípulos dejaron la tumba y regresaron a casa, dice el verso 10. María Magdalena, sin embargo, regresó a la tumba probablemente algún tiempo después de que los discípulos se fueron. Jesús había liberado a María de 7 espíritus demoníacos. ¡Wow! ¿De cuántos? 7 es el número perfecto, entonces estaba perfectamente llena de demonios. Imagínense. Es probable que la actitud demoníaca la haya afligido físicamente. Además, ella era una mujer con muchos bienes y era prominente en los evangelios. Jesús enseñó que aquellos a quienes se les perdona mucho tienen más razones para amar mucho. Entonces, ¿cómo no iba a estar agradecida si estaba perfectamente endemoniada? Y cuando se encontró con Jesús de Nazaret, fue liberada. Y Jesús explica que el que le han perdonado más es el que agradece más, o debería agradecer más. Nosotros a veces actuamos como si Jesús no nos haya dado nada. Y cantamos: tú me has librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Pero entonces nuestra actitud debe de ver qué tanto Dios nos ha perdonado. Por ejemplo, yo que nací en un hogar cristiano, pues nunca tuve la borrachera y otras cosas, pero los que los ha sacado de una situación difícil, por ejemplo ella, por ejemplo otros, que no podían dejar el alcohol, o no podían dejar la droga, o no podían dejar nada, y Jesús los liberó y ellos se sienten diferentes, ellos se sienten útiles en la sociedad. Ellos aprecian no solamente a Jesús, aprecian hasta su trabajo. Porque la libertad, más si han probado estar presos, entonces no, la libertad no se puede negociar con la libertad. Hermano, mejor que digan que soy flojo y que me la paso durmiendo, pero estoy libre. Sí, entonces ahí vemos el gran amor y el gran rescate de Cristo con María Magdalena, una razón suficiente para amar al Señor. Amén. Su atención estaba en su presencia, no en la ropa de la tumba. Cuando se dirigieron, ella cortésmente, Dios, como dice aquí, cuando se dirigieron a ella cortésmente, los ángeles, ¿verdad? Mujer, le preguntaron el motivo de su llanto. Ella describió la situación y expresó su profunda preocupación e incertidumbre. Ella buscaba respuesta. Y ahí vemos en el punto B el encuentro de María con Jesús. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir
maestro. Ahí dice hortelano. La palabra hortelano viene de hortalizas. Por eso es jardinero, es alguien que pensó que era el que de ahí trabajaba ahí. Pero ahí puede escuchar una voz inconfundible que ella lo conoce. Amén. Usted puede gritar, hermana, hermana. Y mi esposa no va a divisar, pero si yo hablo, ella va a conocer mi voz. Y María identifica las voces del Señor. Una ocasión en un hotel allá en Sudamérica se incendió. Se empezaron a sonar las alarmas y empezaron a huir la gente, a bajar por las escaleras. Y dice Antonino Bonilla que su esposa ni siquiera le dijo apúrate, vamos, se echó a correr la hermana Dora, bajando las escaleras. Y el hermano Bonilla le dijo, por la derecha, Dora, por la derecha. Y la hermana Dora empezó a jalar por la derecha. Ahora por la izquierda, y por la izquierda. Y la hermana Dora, y ni divisaba, solamente obedecía. ¿Por qué? ¿Por qué obedecía esa voz? Porque era la voz de su esposo. Por eso María, cuando identifica la voz del maestro, se voltea, ¿verdad? Se voltea, Raboni, maestro. Aleluya, qué bueno. Nosotros deberíamos de aprender a identificar la voz del Señor, como nos manda Juan, examinar o sí, escudriñar cómo es los espíritus, quién es el que habla, quién. No debemos escuchar a cualquiera, hay que ver quién habla, cómo habla. Amén. Y esa sería la enseñanza de esta parte. Sin embargo, podemos tocar algunos puntos que nos habla. Por ejemplo, la parte de abajo. Es interesante que la primera aparición de Jesús no fue ante Pilato, no fue ante Herodes. Esa es la observación del escritor. Porque si Jesús, acuérdese que el domingo prediqué que entró a Jerusalén montado ¿en qué? En un burrito, que quiere decir humildad, sencillez, no presunción, no orgulloso, no vanidoso. Si Jesús fuera orgulloso, vanidoso, se hubiese presentado ante Herodes, ante Pilato. No me hicieron nada, ¿cómo ven? No, se presentó ¿a quién? A los suyos, porque nos ama y quiere que seamos como Él. Es interesante que esta aparición de Jesús no fuera ante Pilato o Herodes, uno de los sumos sacerdotes, no fue a uno de los apóstoles columna, fíjense, no ni a ellos, el resto de los 12, fue a una mujer liberada de 7 demonios. Las mujeres son muy apreciadas en el Nuevo Testamento, como revela este evento. Dios se niega a que lo pongamos en nuestros moldes. De hecho, parece más preocupado por romper nuestros moldes que por encajar en ellos. Yo pido a Dios que rompa los moldes nuestros. Los otros días tuve una plática con un muchacho en donde dice, yo estoy en contra de que la mujer sea pastor, porque le falló a Dios, ella fue la que pecó, así dice el apóstol Pablo. No encontré argumento, porque tiene argumento fuerte. Dice, a ver, ¿por qué no llamó una discípula con medio de sus discípulos? Le digo, pero todos somos discípulos. No, pero ¿por qué no le llamó como los otros 12? Ellos no deben estar en ningún ministerio. Y me gusta esta parte, me gusta porque Dios no lo podemos someter a nuestro molde, y que rompa los moldes, ¿verdad? Que rompa los moldes,
¿Cómo no? Las mujeres son apreciadas. En el Nuevo Testamento, hermano, ¿quién sostuvo el ministerio del Señor Jesús? Las mujeres. ¿Quiénes fueron primero a la tumba? Las mujeres. ¿Quién fue la primera evangelista que corrió a Samaria a predicar la palabra? Una mujer. ¿Quién era esa mujer? Una que tuvo muchos maridos, pero cuando se encontró con Jesús, ella fue a hacer campaña para Jesús. Pero son muchas creencias que algunos creen tener la razón. El punto C, mensaje de Jesús. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermanos, ese punto ahí nos anticipa que es algo difícil de explicar. Yo leí un libro que decía, no me toques, tócame. No me toques, tócame. Bueno, o te toco o no te toco. Pero ahí lo que estamos viendo ahí es que lo que ella le quiere decir, que una traducción dice que una traducción mejor sería, no te aferres a mí o no prolongues una acción ya iniciada. Esta puede ser la forma en la que Jesús le daba a María la seguridad de que todavía no se iría a ninguna parte, por lo que no había necesidad de aferrarse a él. Yo lo entendería porque cuando usted es apreciado en algún lugar, por decir usted tiene hijos, llega y el más chiquito lo abraza desde la puerta y ya se agarró de usted y no lo suelta. Usted le puede decir, no me toques o no te aferres a mí. Ya llegué, me van a disfrutar todos. Deja saludar a tu mamá, deja saludar a tus hermanos. Y es lo que está tratando de entender, está tratando de explicar el escritor, de no te aferres, aún no voy a subir, voy a estar entre ustedes, voy a ver a tus hermanos, a mis discípulos, los voy a saludar, voy a verlos, que me vean todos, que me disfruten todos. Y eso sería la traducción. Además, Mateo 28, verso 9 indica que las mujeres abrazaron sus pies brevemente después de su resurrección. Y luego, porque ahí le dice que él va a ir, fíjense lo que dice, no me toques, ok. Y luego en el verso 18, entonces María Magdalena, para dar a los discípulos nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Dice, ¿qué le dijo? Aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Otro punto difícil, mis hermanos. Hay otra discusión teológica donde dicen que se refería a sus hermanos carnales de Cristo. Pero Mateo nos aclara este asunto donde dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano. O sea, que en una palabra se refirió ¿a quién? A nosotros, a sus discípulos. Es Jesús, muchos le llaman el hermano mayor nuestro, porque Él nos dice que somos hermanos si hacemos la voluntad de su Padre. Amén. Amén. Qué bueno que está aquí. Hablamos de un principio sobre Tomás. La incredulidad de Tomás. Dice, pero Tomás, dice Tomás, no Tomás, porque usted luego toma y no Tomás.
Cuando tenga acento es Tomás. Cuando no tenga acento, le pueden decir Tomás. Usted puede decir que no Tomás. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, el Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. De ahí nosotros el dicho, ¿verdad? Yo como Santo Tomás, hasta no ver, creer. Bueno, yo pienso que dije en un principio que yo pienso que Tomás era más humano, como más desconfiado, porque él él es honesto, él si no lo ve, no lo cree. Pero son bendecidos los que no ven y creen. Usted que es abuelo, que no conoce a sus nietos, y te dicen, te amo, abuelito, te quiero, pero ¿cómo puedes amarme si no me conoces? Pero así es. Entonces Dios premia a los que no lo vieron. Por ejemplo, yo no vi a Jesús, yo no vi a ninguno de los apóstoles, pero dice que soy bienaventurado los que no hemos visto y hemos creído. Amén. Amén. Dice, vea mis hermanos, le dijeron pues los discípulos, al Señor hemos visto. Amén. Y Él le explicó su punto de vista. Dice que los discípulos se reunían a puerta cerrada por temor a las autoridades. No sabemos quiénes estuvieron allí, pero se nos dice que Tomás no estaba y no sabemos por qué. Por ejemplo, ahorita hay muchos de nuestros hermanos que no vinieron. Y si les decimos que nos visitó el Señor en esta noche, en persona, pues no nos van a creer. No nos van a creer. Pero para eso el Señor hace las cosas. Amén. Dice, es natural suponer que Tomás consideraba la causa de su maestro como perdida, sin posibilidad de que pudiera recuperarse. Quizás había estado de luto, solo, haciendo lo mejor que pudo con la esperanza rota de los apóstoles. Nosotros no sabemos, a lo mejor ya hasta se había colgado Tomás un listón negro ahí cruzado, estaba de luto, estaba preocupado. Los demás pues están diciendo una cosa, pero él en su forma de pensar quizás guardaba, no sé qué pensaba, pero así estaba Tomás. Dice, aunque Tomás no estaba con sus compañeros en la reunión, él estuvo en contacto con ellos lo suficiente que recibió un informe poco tiempo después. Tomás, siendo un hombre práctico, exigía pruebas razonables y tangibles. Él había visto a Jesucristo crucificado, sepultado, y al no comprender lo que Jesús había dicho acerca de su resurrección, Tomás no podía concebir ese milagro que le sucedió a su maestro. Hermanos, es bien importante ver lo que Tomás siente, lo que Tomás piensa. Si nunca había visto, por ejemplo, Lázaro resucitó, y si lo vio Tomás, se volvió a morir. Pero cuando alguien oró para que Lázaro resucitara, pero Jesús, ¿quién oró para que Jesús resucitara? O sea, algo que él no podía comprender, no podía entender. Y tenía su razón. La respuesta de Cristo, dice allí, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro
y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasad vosotros. Aquí nos habla de un cuerpo trascendental de Cristo, que ya no hay barrera para Él. Y eso es lo grande para nosotros, que Dios nos promete un cuerpo semejante al de Él. Amén. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Y es en donde entra nuestra bienaventuranza. Qué bueno es el Señor. Amén. En el verso 28 vemos la mirada de ese rostro conocido, el sonido de esa voz tan amada, fueron suficientes para convencer a Tomás de que el Señor, otra vez vemos a la voz del Señor, como lo conocía, se convenció de que Él era. 2 palabras fueron todo lo que fueron necesario para hacer una nueva, plena y completa confesión de su fe: mi Señor y mi Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! En el verso 29 Jesús hace una promesa de aquellos que nunca, esa promesa es nuestra, que nunca vieron y creyeron, no perderán nada, porque Él sería una bendición tan grande para ellos como lo fue para los que vieron. Cristo vio la sinceridad de Tomás. Oiga eso, Cristo vio la sinceridad de Tomás y se colocó el sello de la aprobación, y se le colocó el sello de la aprobación del Señor. Tomás pudo haberse arrepentido de los días y cuestionamientos, indecisiones y temores, pero ahora todo eso ya había pasado. Bendito sea el Señor. Quizá nosotros también podemos, cuando lleguemos al cielo, de algunas cuestiones que tenemos, de algunas indecisiones, de algunos temores, pero cuando ya estemos en las mansiones celestiales, nos vamos a sentir felices. ¡Ay! Por poco pierdo mi salvación. ¿Cómo es posible que yo me haya entretenido en estas cosas cuando este es una gran verdad, es una realidad? Qué bueno que no va a haber arrepentimiento, porque si no allá estaríamos lamentando en vez de gozarnos. Híjole, mis hijos, mi compadre, mi comadre, voy a decir algo, mi huexiutse. ¿No saben qué es huexiutse? Mi consuegro, mi consuegra, que no quisieron creer, ay, hubieran creído. Dios quiera que alguien les hable, ¿no? O sea, no va a haber ese tipo de lamento. Usted va a gozarse allí en la presencia del Señor. Qué bueno es Dios. Para que podamos creer, dice aquí, o sea que lo que Juan cierra ahí: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay vida en el nombre de Jesús. Jesús es vida. Qué bueno. Dice aquí, esta era historia sagrada producida bajo la inspiración del Espíritu Santo, la cual registró lo suficiente solo para convencer a los que están dispuestos a ser enseñados y para condenar a los obstinados en su incredulidad. Si esto no es suficiente, más no se puede hacer. ¿Cuál? De lo que está escrito. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo.
El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Más no se puede hacer. Tiene que creer en Cristo. No se necesita más que lo que ya se escribió es suficiente. El versículo 31 da la razón por la que Juan escribió el Evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, dice, el Hijo de Dios. El Evangelio muestra cómo la fe en Cristo conduce a la vida eterna. Amén. La fe en Cristo conduce a la vida eterna. La iglesia hoy da testimonio de la verdad de este registro, declarando que creer en el nombre de Cristo hace que las personas sean nuevas creaciones. Cada uno de nosotros que seguimos a Cristo está llamado a difundir esta fiel revelación para que otros puedan ser movidos a creer y alcanzar la vida eterna. No hay otro evangelio, hermanos, no hay otro camino, no hay otro Jesús. El que está escrito, eso es. No se puede inventar tampoco. No se puede ofrecer lo que la Biblia no ofrece. Hay que hablar solamente lo que la Biblia ofrece, ofrecer lo que Dios puede ofrecer. Hermano, y no es nuestro problema recompensar a alguien. Lo creen, Dios los recompensa. No lo creen, allá ellos. Nosotros solamente es proclamar su muerte y su resurrección y la vida en Él. Autenticidad de Jesús. Amén. Allí habla, si Jesús es Dios como afirma, Él no pudo equivocarse en lo que enseña. Él no miente. Un Dios infalible, que sea un Dios que no falla, no puede equivocarse, no puede errar. Un Dios santo no puede engañar. Entonces, o está diciendo la verdad, o no es quien dice ser. Si ya dijimos que Él no miente, Él es Dios. Por lo tanto, si se establece la divinidad y la perfecta humanidad de Cristo, sabemos que su visión de las Escrituras como infalibles, autorizadas y verdaderas, la prueba real de la autenticidad de la Escritura se basa en la prueba de la autenticidad de Cristo. ¿Pero qué prueba la autenticidad de Cristo? Hay una pregunta ahí. Es el hecho de que Jesús fue resucitado corporalmente de la tumba. Corporalmente, es decir, con su cuerpo. La verdadera historia y de su victoria sobre la muerte, su consecuente reinado eterno sobre el mundo, afirma la afirmación de Jesús de ser Dios. La resurrección establece la autoridad de Cristo y por lo tanto valida sus enseñanzas sobre la Biblia y sobre Él mismo. Esa es nuestra clase de hoy, que ha sido repetida, que esperamos en Dios que ninguno de nosotros le fastidie, como a muchos ya les fastidia repetir lo que ellos creen que ya saben. Sería un error de parte nuestra descuidar lo que Dios ordena que se repita siempre, para nunca olvidar
de dónde el Señor nos ha traído, de dónde nos sacó. Como la lección de María Magdalena, ella buscó al Señor y ella estuvo ansiosa porque ella recordó de dónde Dios la sacó. Y cada uno de nosotros, si mira hacia atrás su historial, tiene muchas cosas de qué agradecer a Dios y estar presente siempre en donde se hable del Señor, porque con su presencia está adorando al Señor. Con su presencia usted le está diciendo que está de acuerdo en el pensamiento de Él, porque la Biblia es el pensamiento de Él. Cuando usted ya no tiene amor por su palabra, hermano, preocúpese, porque tiene que amar su palabra. Amando su palabra, lo ama a usted. Honrando su palabra, lo ama a usted. O sea, usted ama a Dios. Y de alguna forma, Dios nos va a recompensar. Yo siento tristeza cuando veo la gente que no ama la palabra, que no ama al Señor. Dicen que lo aman, pero no conocen su visitación, no conocen su tiempo, lo que se predicaba el domingo. Ellos adoran, ellos levantan las manos, ellos se gozan. Viva el Rey, hosana al Rey, el que viene, hosana, hosana. Y en vez de alegrarse el Señor Jesús, llora. Porque le dice: ustedes no saben, no conocen el día de su visitación. Y ese es el problema. Si nosotros dejamos de amar su palabra, eso se puede volver un problema para nosotros. Que Dios mantenga viva o que mantenga vivo ese amor por su palabra, porque amar su palabra es amarlo a Él. Que Dios nos bendiga a todos en esta noche. Oramos al Señor. Señor, gracias por el tiempo que nos has dado de repetir, de volver a gustar, escuchar, Señor, de su resurrección. Es un triunfo rotundo sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la muerte. Y es una esperanza gloriosa para cada uno de nosotros. Concédenos la bendición de poder, Señor, un día también resucitar. Si es que nos hemos muerto antes, permítenos de resucitar, Señor. Si vienes antes, permítenos ser transformados en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos, Señor. No te olvides, Señor, de nuestra área. No te olvides, Señor, de los que guardan el orden. Señor, gracias por el privilegio y por la salud que nos permite venir a adorarte,